Hoy quisiera hablar acerca de cómo encontrar tu propósito. Tu propósito, cómo encontrarlo. Entendiendo que todos acá, todos y cada uno de nosotros tenemos un propósito acá en la tierra. Nadie viene a esta tierra porque a Dios se le pasó, porque Dios estaba distraído viendo la final de la Copa América. No. Tú naciste acá con un plan de Dios. Tú naciste acá con un propósito. Y es muy vital que lo puedas encontrar, porque esa es la razón por la cual fuiste creado. Es muy importante. Hoy quise hablar de cómo encontrar nuestro propósito y cómo cuidarlo, cómo cumplirlo y cómo desarrollarlo. Hay un libro que se llama Entrega de Felicidad, pero este autor, Tony se llama el autor, él habla de que hay 3 tipos de felicidad: placer, pasión y propósito. Y todas estas 3 producen felicidad en algún grado. El placer pues produce un efímero momento de felicidad. Cuando alguien adquiere un par de zapatos está feliz, placer. Cuando alguien adquiere un celular de última gama o compra la último de algo, un carro, bueno, eso produce placer. Pero ese placer es cortico. Alguien puede tener pasión por algo, por un hobby, disfrutar ese hobby y tiene pasión por eso. Por ejemplo, ahorita jugamos un partidito y eso me gusta a mí porque vamos a ser campeones. No, mentira, mentira. Ya que hay muy buenos equipos, Gabriel, cierto, muy buenos equipos. Estoy bromeando, pero eso me gusta, me produce, me da pasión jugar allí o otras cosas. Pero lo que realmente le da sentido a toda mi vida es el propósito por el cual fui creado. Lo que realmente a ti te va a dar la razón para levantarte los lunes, para acostarte tarde, vas a vivir pensando en eso, vas a comer eso, vas a soñar eso, es cuando tu propósito lo encuentras y tú respiras eso todo el tiempo. El propósito es lo más importante en esta tierra. Si tu propósito es ser empresario, tú ves negocios en todos lados. Usted ve negocios, esto es para un negocio. Ve, aquí no hay ese negocio. Ve, aquí pegaría ese negocio. Usted tiene ese propósito de ser empresario. Si usted es político, ve votos en todos lados. Esto es un botico acá, este me sirve, este me suma. Si usted es artista, usted ve fans en todos lados. Y está bien, tu propósito puede ser empresario, deportista, artista, músico, ama de casa. ¿Sabes cuál fue el propósito de Susana Wesley? Ser una mamá que enseñara los principios y valores de Dios a sus hijos. Y tuvo 19. Y usted se queja con 2 o 3. 19 hijos y no había lavadora ni parece que televisor. Familia, pero ¿sabes cuál fue el propósito de Susana Wesley? Poner esta semilla en esos hijos. Ese fue su propósito. Y de ahí salió Juan Wesley, el reformador más grande de Inglaterra. ¿Cuál fue el propósito de Juan Wesley? Traer un avivamiento a Inglaterra. Pero ¿cuál fue el propósito de su mamá? Colocar la semilla en él. Y los 2 cumplieron su propósito. Es muy importante que tú puedas esta mañana pedirle al Señor: Señor, revélame cuál es el propósito por el cual tú me has creado. ¿Cuál es el plan que tú tienes en mi vida? Este hombre, Steve Jobs, decía que cuando uno encuentra su propósito, deja de trabajar. Y también decía esto: la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Cuando usted encuentra lo que ama, usted deja de trabajar. Heidi Becker, una mujer que la he escuchado en conferencias,
Nació en California junto a una playa espectacular, con una casa espectacular, con una mujer de clase media alta, tenía recursos. Pero su propósito, el de Heidi Becker, era irse para Mozambique a sacar niños de la basura. En Mozambique, el lugar más pobre del mundo, de los más pobres de Mozambique. Y ella encontró su propósito en ir a sacar niños de la basura. Luego construyó un albergue, luego construyó una escuela, luego construyó donde formarlo, luego creó una casa para niños, una casa para niñas, y empezó a sacar niños de allá. Luego empezó a viajar para conseguir recursos y viaja por todo el mundo contando de su familia en Mozambique. Ama Mozambique, ella vive en Mozambique. En Mozambique no hay electricidad, no hay internet, no hay agua, no hay luz, no hay comida. ¿Cuántos acá sobrevivirían sin internet una semana? Les da un paro. Pues no está. Esta mujer ama Mozambique. ¿Por qué? Porque ese es su propósito. Jesús, ¿cuál era el propósito de Jesús? Ir a la cruz. Él nació para ir a la cruz. Él vino a la tierra para ir a la cruz. Ese fue su propósito. Y pasó 30 años. Aparentemente no pasó nada en su vida, pero en 3 años cumplió su propósito. Yo quisiera decirte que lo más importante en esta tierra es eso. Pastor, ¿y dónde y cómo encuentro mi propósito? Pues en el secreto. Tú debes de ir al secreto. En el secreto, que Dios te revele. Y tú empiezas a sentir un fuego dentro de ti. Por eso que otros no sienten, pero a ti te quema eso. Moisés nació con el propósito de ser libertador, pero al principio no entendió su llamado y asesinó a un egipcio. Él pensaba que iba a ser libertador así, porque él tenía un fuego dentro. Decía, no, esto no puede ser, esto es injusto, esto no puede estar pasando, y ¡pah!, mató al egipcio. Entonces Dios lo tomó. No, tú vas a ser libertador, pero a mi manera. Yo te voy a decir cómo. Y lo apartó un tiempo para formarlo, y luego vino a cumplir su propósito. Entonces todos tenemos un propósito. Todos. La reina Esther nació para ser instrumento de Dios y liberar al pueblo de un genocidio. Ya nació para eso, para salvar a su pueblo de la muerte inminente. ¿Sabes qué dice Juan 15:16? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo los elegí. O sea, Dios tiene un plan. O sea, no estás acá porque sí. Dios tiene un plan y los he puesto para que vayan y lleven fruto. Tú vas a fructificar en lo que Dios te llamó, no en otras cosas. Tú fructificas en tu propósito. Tú eres bueno en eso. En eso que Dios ya puso en ti. Ahí es donde tú vas a dar fruto. Y los he puesto para que lleven fruto y para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre los dé. Los he escogido, los llamé, los puse para que lleven fruto, pero en el propósito de Dios. Familia, tú tienes que encontrar eso, porque cuando lo encuentres, realmente estás viviendo. Mientras no lo encuentres, estás sobreviviendo. Tengo un familiar que me dice, Carlos, que es un familiar, me dice, Carlos, mi sueño es pensionarme. Y yo, ¿y no tienes otro sueño? Ay, no puede ser. O sea, toda la vida para una pensión. Que sí, mi sueño. No, pues, no hay más en tu mente que quieras como, es que no, me faltan sino 15 años. Yo, no puede ser. No puede ser. O sea, y no ves más propósito en la vida que una pensión. No, terrible. ¿Cómo alcanzo mi propósito? En el secreto. Y puedes que tengas 13 años, 14 años
80 años como Moisés, pero vas a cumplir su propósito, 30 años como Jesús, y ahí comenzó su propósito. No importa la edad, lo importante es que cumplas aquello que Dios diseñó para ti. ¿Cuáles algunos puntos importantes que vas a tener que desarrollar para eso? Escucha gente, entender que los obstáculos que tienes en la vida se convierten en tu camino. Otra vez, los obstáculos en tu vida se convierten en tu camino. Y es importante en este primer punto desarrollar resiliencia. Señores, tenemos que ser personas resistentes, porque cuando tú tienes un propósito de Dios, con toda seguridad se van a presentar obstáculos para que se cumpla. O sea, eso es clarísimo. Pero tienes que desarrollar resiliencia. Resiliencia significa volver a recomenzar. En psicología lo llaman la capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas. Eso es resiliencia según la psicología. La capacidad que tienen las personas para superar situaciones traumáticas. Eso es resiliencia. Alguien resistente por dentro. Y con toda seguridad que tú estás caminando para tu propósito y se van a presentar obstáculos. Esos obstáculos se convierten en el camino. Pero debes de desarrollar resiliencia. Mira lo que dice Proverbios 24:16. Porque 7 veces cae el justo, y lee conmigo lo otro, y vuelve a levantarse. Otra vez, porque 7 veces cae el justo y... Porque 7 veces cae el justo y... Porque 7 veces cae el justo y... Amén, iglesia. ¿Cuántos acá son resilientes a la vida? Cuando se presentan obstáculos, tú vuelves y te levantas. Y tú vuelves y te levantas. Y tú vuelves y te levantas. Pastor, es que mi propósito es ser un gran empresario y me quebré. ¿Qué hay que hacer? Volver a levantarse. O sea, tienes que volver a levantarte y ser resistente. Y volver a intentarlo, y volver a hacerlo, y volver a levantarme, y volver a levantarme. Y me fue mal, y me vuelvo y me levanto. Me traicionaron, vuelvo y me levanto. Fracasé, vuelvo y me levanto. Me engañaron, vuelvo y me levanto. Me fue mal, vuelvo y me levanto. Me estafaron, vuelvo y me levanto. ¿Hasta cuándo? Hasta que tú encuentras el camino para cumplir el propósito por el cual Dios te ha creado, y vas a fructificar, y ese fruto va a permanecer, porque esos obstáculos se convirtieron en tu camino. Dile al de al lado, resiste. Dile, resiste, porque vas a cumplir tu propósito, pero no es fácil. Porque van a haber obstáculos que se van a presentar en el camino. El propósito de Thomas Alva Edison era ser inventor, y uno de sus inventos era la bombilla eléctrica. Y fracasó, y fracasó, y fracasó, y fracasó, y fracasó, y fracasó, y fracasó. Pero hubo un momento donde acertó y cambió el mundo. Nosotros tenemos que entender que ese propósito va a tener obstáculos, pero tú tienes que tener resiliencia. Tú tienes que ser resistente. Es algo en lo cual tienes que desarrollar. De hecho, es la norma bíblica para el creyente. O sea, el creyente que es creyente, el contrato que firma cuando recibe a Jesús, en la letra pequeña dice: sé resistente ante los obstáculos. Uno debería leer el contrato, ¿no? No lo lee, pero ahí está, en pequeñito. Por eso dice Proverbio: aunque el justo caiga 7 veces, vuelve y se levanta. Esta es la norma bíblica del creyente. Uno de los hombres que admiro mucho por esa resiliencia era Pablo. Esta capacidad de recuperación de este hombre es increíble. Dice la palabra en 2 Corintios 11:24 que de los judíos 5 veces recibió 40 azotes menos 1. 3 veces fue azotado con vara, apedreado. 3 veces padeció naufragio en noche, día, en alta mar, en camino, de muchas veces en peligro de ríos, de ladrones, de minación, de gentiles, peligros en la ciudad, en el desierto, en el mar, falsos hermanos, trabajo, fatiga, desvelos, hambre, sed, ayuno, frío y desnudez. Y usted, porque vino a la iglesia, ay no,
mucho frío, no le da pena. Con el apóstol Pablo, ¿por qué no volvió? Es que me miraron feo. Y qué vergüenza, usted no volvió a leer porque no me miraron feo. Porque no encontré parqueadero. Y entonces, familia, mira a este hombre lo resistente que era, porque su propósito, el de él, era predicar el evangelio, y no lo iba a detener nada ni nadie. Cuando tú encuentras tu propósito, tú te vuelves resistente. No te rindes, porque eso está quemando por dentro. Antier escuché una biografía, un documental de Abraham Lincoln. Fue el que erradicó la esclavitud, pero realmente hubo un senador que estuvo 17 años peleando eso. Esto era lo que le quemaba a él. La esclavitud tiene que ser erradicada del mundo. Y él, 17 años, leyes, y hacía esto y hacía lo otro, y hacía esto y hacía lo otro. 17 años haciendo eso, hasta que Abraham Lincoln, cuando fue presidente, erradicó la esclavitud. Fue Abraham Lincoln, fue este senador que por 17 años estableció, ese era su propósito. Familia, tienes que ser resistente. El apóstol Pablo, cuando va a Listra y predica, ¿sabes qué pasa cuando va a Listra y predica? Allí los judíos de ese lugar lo apedrearon. O sea, le tiraron tanta piedra a Pablo que pensaron que estaba muerto. Y lo quedó en el piso, me imagino yo que quedó privado, botando sangre por las rocas que le tiraban. Y él volvió y se levantó y volvió a predicar. ¿Sabes algo? Escúchame con atención esto. Cuando tú encuentras tu propósito, te vuelves indestructible, te vuelves indetenible, te vuelves inmortal, porque no vas a partir de esta tierra hasta que cumplas el plan de Dios por el cual te ha creado, y por eso te vuelves inmortal. No van a poder contigo hasta que Dios haya en ti cumplido el plan de Dios. Dile al de al lado: soy mortal. Vamos, díselo: soy mortal. Por eso Pablo no murió ni en el barco, ni en naufragio, ni azotado, ni por vara. No podía morir porque él estaba cumpliendo su propósito. Nos volvemos inmortales cuando hallamos nuestro plan de Dios. Y pensaron que estaba muerto. Y eso es lo que muchos han pensado. No, él está muerto en su matrimonio. No, él está muerto en su economía. No, él está muerto en adicciones. No, estos hijos no hay nada que hacer. Esos hijos están perdidos, están totalmente muertos. Pero cuando la gente piense eso, ¿qué es lo que tú vas a hacer? Te vas a levantar una vez más. Te vas a levantar una vez más, porque vas a ser indestructible hasta que cumplas el plan de Dios. Da un aplauso fuerte al Señor, iglesia. Amén. Es que es la oveja negra, pero tú tienes un propósito. Es que él lucha con adicciones, sí, pero él tiene un propósito de Dios. Winston Churchill, que era el primer ministro de Inglaterra, cuando los nazis volaban y estaban destruyendo, habían derrotado a Polonia, habían derrotado a Francia, habían puesto en guetos a muchos prisioneros de guerra. Este hombre, cuando los aviones sobrevolaban su isla, Gran Bretaña, y lanzaban bombas, eso parecía que no había forma de parar esos nazis. Cuando todo estaba oscuro, cuando no había manera, no había quien enfrentara a Hitler. Su ejército era muy numeroso, eran soldados entrenados, ya habían derrotado todos los países que llegaban a su tierra. Ellos avanzaban y conquistaban y llegaron a Gran Bretaña. Pero ¿qué dijo este hombre? Victoria a toda costa, victoria a pesar del terror. Es que no es fácil cumplir el propósito. Hay días que como que parece que no va a pasar. Hay días como que creemos que esto no es para mí, como que eso me quedó grande. Victoria a pesar del terror, victoria sin importar lo largo y difícil que pueda ser el camino, puesto que sin victoria no hay supervivencia. Victoria a pesar de lo largo y difícil que sea el camino. Y estos resistieron porque tenían un líder que era resiliente.
Luego perdieron la guerra los alemanes, derrotaron y conquistaron, y él ganó esa guerra. Familia, tenemos que ser resistentes. Número 2, algo que te va a permitir crecer en tu propósito es que tú tienes que ser humilde y acercarte a otros para buscar apoyo, ayuda y consejo. O sea, tú tienes que entender que necesitas tener la suficiente humildad para pedir consejo, para pedir apoyo, para pedir ayuda. Es algo en lo cual debemos de tener. No nos la sabemos todas. Yo tengo unos amigos en Miami que son pastores que ya sus hijas se casaron. Y yo tengo en este momento 2 hijas adolescentes. ¿Qué he hecho? Compré solo 2 escopetas, pero no sé qué más que hacer. Entonces llamé a los pastores en Miami. ¿Cómo lo hicieron para que sus hijas salieron de la casa en matrimonio? Ya están casadas, sirven en el ministerio. Yo, mi esposa y yo pedimos consejo, pedimos ayuda. Tú quieres ser una persona exitosa en el gobierno, ¿por qué no pides consejo a alguien que ya lleva un recorrido largo? Te va a dar unos consejos que son perlas para ti. Si tú quieres ser un gran empresario, ¿por qué no te acercas a alguien? De hecho, tenemos acá una plataforma y un liderazgo para paz financiera. Personas que han sido entrenadas en eso, en sanidad financiera. ¿Por qué no te acercas a ellos y pides un consejo? En el ministerio, yo cuando viajo, cuando me encuentro con pastores, aquí en el pastor Jamocó y la pastora, le preguntamos cosas. ¿Y ustedes cómo manejan esto? ¿Qué ha pasado con esto? Hay que aprender, pero hay que ser humildes de pedir un consejo. Es mejor pedir consejo y no luego consuelo. Porque todos acá tenemos algo que un psicólogo llamó la ventana de Johari. La ventana de Johari, dice este estudio, este psicólogo, que son 4 ventanas que todos tenemos. La ventana pública. La ventana pública es la que yo muestro al mundo y es la que el mundo ve. Esta es la ventana pública. Esta es la que yo subo en mis redes sociales, la que yo muestro en mi Instagram, la que yo quiero que la gente vea, y es la que la gente ve. Pues esta es la pública. Esta es la ventana ciega, que es la que yo no veo, que tengo yo, pero la gente sí lo ve. La gente sí ve eso, esa falla, esa debilidad en mi carácter, ese mal comportamiento, eso que no ve nadie más, que la gente ve, pero que yo no veo, porque estoy ciego. Ahí es donde necesito humildad. Ahí. Porque si tú quieres alcanzar tu propósito, tienes que permitirte ser formado. Y en esta casa, nuestro interés es formar discípulos, no simpatizantes, discípulos. Y los discípulos tienen que ser formados. Y que tengas la actitud de permitirte recibir un consejo. Porque de pronto es un área ciega que tú no sabes que tienes, pero que los otros están viendo. Y que una persona cercana a ti, un amigo, un líder o un pastor te diga: mira, esta actitud está mal. Y que tú puedas decir: voy a cambiarla, porque no la había visto. Hay una cultura que tenemos en casa, y nuestra cultura es una cultura de excelencia. Entonces hay que entrar a esa cultura de excelencia. Tú sí es sí, tú no es no. Si es a las 7 es a las 7, no a las 7:30. Y la frasecita que hicimos en Colombia para hacer las cosas mal: se me complicó. Esa es una frase colombiana: se me complicó para no hacer y para llegar tarde. Pero como tú estás siendo formado y esa área es ciega, no la ves, que tú te permitas recibir ese consejo. Está el área oculta. ¿Cuál es el área oculta? La que la gente no ve, pero que yo sí veo, pero no la muestro. Y no quiero que la gente sepa esa debilidad mía. Ahí hay un error. Porque tenemos que ser completamente, somos libros abiertos. Y está el área desconocida, que nadie ve, que yo no veo, pero que el Espíritu Santo sí ve. Cuando vas al secreto, Él te lo revela. Necesitamos ser humildes para poder ser transformados, iglesia. ¿Cuántos me dicen amén a eso? Entonces, como eres líder que está siendo formado en esta casa, vamos a formarte allí.
Vamos a pedirte que tengas integridad. Vamos a pedirte que seas una persona organizada. Y posiblemente vamos a mirar redes sociales porque no es coherente lo que dices con lo que muestras en redes sociales. Entonces hay que entrar a ser formados. Tercero, primero, ¿cuál es? Tenemos que ser ¿qué? Resilientes, porque los obstáculos en la vida se convierten en el camino. Número 1, tenemos que ser resistentes. Número 2, número 3, debes de ponerte de acuerdo con la palabra. En Mateo 18:19 dice: otra vez os digo, si 2 de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieras, les será hecho. Este principio lo podemos tomar como lo que acabo de decir anteriormente, mi punto anterior, que tú puedas permitirte recibir consejo y ponerte de acuerdo con alguien acerca de ese sueño. Pero lo que yo quiero enfocar en este tercer punto es que tú debes de ponerte de acuerdo con la palabra de Dios. Si Dios dice y da una promesa en su escritura, tú debes de ponerte de acuerdo con esa promesa. ¿Por qué? Porque a veces es una cosa lo que Dios dice y es otra cosa lo que yo hago. Y tenemos que tener armonía, alinearnos en nuestros pensamientos, en nuestras acciones y en nuestras declaraciones con lo que Dios dijo. Otra vez, tiene que haber una armonía entre la promesa que Dios suelta y lo que yo acciono, lo que yo pienso, lo que yo declaro con mi boca o con mis actitudes. Ejemplo, Dios le dice a Abraham: Abraham, vas a ser padre de multitudes. Esta es la palabra de Dios. Abraham y Sara tenían que alinearse a lo que Dios decía, no a lo que sus ojos veían. Porque lo que sus ojos veían era distinto a lo que Dios decía. Y ponerse de acuerdo con la palabra es el reto. Porque lo que Abraham veía era que su cuerpo estaba como muerto y Sara era estéril. Entonces Abraham, que es el padre de la fe, dijo: yo no voy a ponerme de acuerdo con las circunstancias que estoy viviendo. Yo me voy a poner de acuerdo con lo que Dios está declarando. Y por eso dice la palabra que creyó en esperanza contra esperanza. Y dice: y no se debilitó en la fe, aunque su cuerpo estaba como muerto. Entonces, si Dios te da una promesa y lo que ves acá es desempleo, recesión, escasez, opresión, y tú dices: no, es que esto no va a pasar. No. Tú tienes que ponerte de acuerdo con lo que Dios declaró. A pesar que lo que estás viendo acá sea esto, esta es una realidad que no podemos negar. No podemos cerrar los ojos a esto. Sí, esta es una realidad, pero no es la realidad absoluta mía, porque a la realidad absoluta mía es la que Dios declaró sobre mí, y que este es el año del ascenso, del avance y la promoción, y pase lo que pase, yo me aferro a esa promesa, porque Dios es poderoso para cumplirla y yo para creerla. Amén. Tú tienes que alinearte a lo que Dios declara. Que tus hijos no son de maldición, sino de bendición. Amén. Están perdidos en drogas, sí, pero eso es momentáneo, porque yo tengo una promesa de la cual yo estoy aferrado, y yo sé que Dios la va a cumplir. Que yo sé que Dios me va a abrir un camino. Yo sé que Dios me va a restaurar. ¿Cómo? No sé. Yo solamente lo creo. Amén, iglesia. Tenemos que alinearnos a la palabra que Dios declaró. No vivimos por vista, vivimos por fe. Esa es nuestra arma de batalla, la fe. ¿Cómo llegamos a este punto? Hablando a nivel ministerial, que es mi propósito. Cuando la gente ve negocios, cuando el político ve votos, cuando los artistas ven fans, yo veo almas. Y mi sueño
Y porque el propósito es lo que tú sueñas. Tú te despiertas, tú duermes, tú comes, tú desayunas con ese propósito. Y yo todo el tiempo: Señor, dame un avivamiento. Señor, dame un avivamiento. Señor, entrégame el valle de Aburrá. Señor, dame los oídos de la ciudad. Señor, dame más canales de televisión. ¿Cómo llego a las redes sociales de allá? ¿Cómo entro para que te conozcan a ti? Dame los oídos del valle. Señor, dame los recursos para hacer cruzadas en varios ciudades de acá de Antioquia. ¿Cómo hago? Almas. ¿Cómo hago para que ellos conozcan de ti? ¿Cómo hago para que la ciudad sea evangelizada correctamente, no con legalismo ni con religiosidad que ha sido predicado el evangelio así? ¿Cómo hago para que sea un evangelio fresco pero relevante? ¿Cómo hago para predicar mejor? Señor, dame de nuevo, enséñame cómo hablar, dame revelación para predicar tu palabra. Señor, dame almas. Yo sueño eso, yo vivo eso. Y si viviera y naciera 1.000.000 de veces, haría lo mismo 1.000.000 de veces. Porque para eso es que Dios me puso. Pero tengo que ponerme de acuerdo con la palabra de Dios. Y lo último, y termino, es que tú tienes que desarrollar una fe persistente. Las cosas no se van a dar así inmediatamente. A veces hay cosas que hay que vivirlas, hay que experimentarlas, hay que pasarlas. Cuando el propósito de la reina Esther era salvar a su pueblo del genocidio, sí, pero antes era huérfana. Yo no sé, yo crecí sin papá y la sensación de orfandad es horrible. Yo no sé qué es crecer sin papá y sin mamá, pero lo que se debe sentir debe ser un vacío enorme. Esther pasó por eso. Era extranjera en Persia. Tú ves al país de Venezuela buscando dónde vivir, a nuestros venezolanos llegando a nuestra ciudad buscando dónde vivir, buscando un pedacito de tierra, buscando dónde trabajar. Ella es extranjera allá, pero todo eso la hizo resistente. Todo eso fue lo que la formó para el momento y cumplir su propósito. La hizo perseverante en no rendirse. Y yo quisiera decirte eso, familia. Tú tienes que desarrollar perseverancia. Los entrenadores de grandes clubes, los líderes de grandes empresas como Pepsi, Coca-Cola, Google, estos grandes CEOs que son llamados a liderar compañías a nivel mundial, ellos dicen que la cualidad más importante para escoger a un líder, dentro de las opciones que deben de tener, ¿cierto?, una buena planificación, una buena estrategia, conocimientos técnicos, pues una persona preparada, pero dice, pero lo que realmente se vuelve relevante en el momento de seleccionar a alguien es que esa persona tenga perseverancia. O sea, que no se rinda tan fácil, que sea perseverante. Es algo que para ellos es algo relevante, familia. Y yo quisiera decirte que eso es algo importante que tú y yo tenemos que desarrollar. Amén. Sé resistente, ponte de acuerdo con la palabra de Dios, sé humilde en pedir consejo y ten una fe perseverante, porque cuando tú desarrollas esto, te vuelves indestructible, te vuelves indetenible y te vuelves inmortal hasta que cumplas el plan de Dios acá en la tierra. Amén. Dale un aplauso, ponte sobre tus pies. Tenemos que ser personas que no se rindan, personas que crecen hacia adentro, luego hacia afuera y luego hacia arriba. Escúchame de nuevo, tenemos que desarrollar perseverancia, resistencia, resiliencia. Tenemos que crecer hacia adentro primero, para luego crecer hacia afuera y luego hacia arriba. Es algo que tenemos que tener. Escúchame esta historia. En el 2008, una jovencita estaba en su escuela, una niña, una adolescente, y llegaban los talibanes. Llegaban los talibanes a su ciudad, porque es allá en el oriente, y empezaron a destruir toda su ciudad
Y los talibanes le prohibieron a esta comunidad donde ella vivía que no podían tener televisores ni tocar música. Ella, en su frustración y la injusticia de estar viendo esto, escribió un blog, empezó a escribir un blog. Este blog empezó a desarrollarlo bajo el seudónimo de Flor de Maíz, así se puso ella, Gul Makai en su idioma, Flor de Maíz. Y el 3 de enero del 2009 empezó a cubrir todas las actividades que los talibanes hacían en su blog personal. Ella, frustrada por la injusticia social que estaba viendo, empezó a registrar todo en su blog y empezó a contar cómo los talibanes habían ya destruido 100 escuelas, y empezó a narrar cómo ese día habían quemado su colegio. Lo que ella no sabía era que ese blog lo estaba viendo el mundo entero. Y los talibanes empezaron a buscar quién era esa niña. Y en el 2012 su identidad fue revelada. No era Flor de Maíz, se llamaba Malala. Y los talibanes la buscaron y la encontraron el 9 de octubre del 2012 y le dispararon para matarla. Una niña. Ella se despertó en Inglaterra en un hospital de cuidados intensivos. Esta jovencita, en diciembre de 2014, se convirtió en la receptora más joven del Premio Nobel de la Paz. Esa jovencita encontró su propósito. No soportó la injusticia que estaba viendo y decidió pronunciarse. Le quemaba por dentro. Inmortal, indetenible, indestructible, porque tenía un plan de Dios para ella. Fue resistente, perseverante a lo que Dios le había encomendado hacer. Familia, tú y yo tenemos que cumplir nuestro propósito. Es por lo cual uno nace y por lo cual uno está dispuesto a morir. Cuando tú encuentras tu propósito, cierra tus ojos y dile: Señor, yo quiero cumplir mi propósito acá en la tierra, Señor. Revélame, Señor, para que tú me has creado. Porque he vivido todo esto, porque experimenté abuso, soledad, escasez, traición. ¿Para qué, Señor? O mejor, ¿por qué? ¿Cuál es el plan que tú tienes para mí en la tierra, Señor? Revélame tu plan, tu propósito en mi vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús. Crea en mí tu corazón. En nombre de Jesús. Desborda de tu vino en mí. Mi alma espera por ti, mi amado Espíritu. Y purifícame, y purifícame, purifícame. Y purifícame, y purifícame, purifícame. Purifícame con tu fuego, con tu fuego. Purifícame con tu espíritu, con tu espíritu. Purifícame con tu fuego, con tu fuego. Purifícame con tu espíritu, con tu espíritu. Barro soy ante ti. Vamos, familia, adórale a Él esta mañana. Manos Dile: Señor, purifica, Señor, mi corazón para recibir tu propósito, Rey, para poder cumplir con lo que tú tienes planeado para mi vida. Que mi amor
declaramos y confesamos que vamos a cumplir nuestro propósito, Rey, que aunque nos caigamos 7 veces, Señor Padre, con tu fe, Señor Padre, que has puesto en nosotros, Señor, con la pasión, Rey amado, con la firmeza de que tú estás de nuestro lado, nos levantaremos nuevamente para cumplir con tu propósito, Rey amado. Yo declaro en el nombre de Jesús que ese propósito y ese llamado hará que vayamos a una velocidad mayor a las promesas de Dios en nuestra vida. Familia, les bendecimos y declaramos que ese propósito se cumple y no habrá nada ni nadie que pueda detener lo que ya Dios dijo que iba a hacer con tu vida. En el nombre de Cristo Jesús, les amamos y les bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.